Hola, mi nombre es Betsaida Asprilla y a continuación voy a hablar un poco de el arte terapia gestal. El arte terapia gestal es una corriente terapéutica en donde tiene una función con el carácter de las personas, su forma de gestionar su vida, sus relaciones, la que nos hace decidir por esto o por aquello y a la vez nos permite desempeñarnos no solamente profesionalmente, sino también una manera de encontrarnos con nosotros mismas y de crecer. Bueno, y hablando un poquito de la gestal es una corriente psicoterapeuta que surge a mediados del siglo XX con psicólogos, los autores son Kafka, entre otros, quienes hablan de un fenómeno de totalidad. Entonces, es decir, que el ser humano tiende a observar siempre de manera global, ¿sí? Pero ignoramos o no percibimos aquellos elementos que si bien hacen parte de esa imagen que vemos, pero están aislados. Y por ende, el proceso como tal que hace el ser humano de forma natural es simplemente no percibirlos. Entonces, la ley de la gestal lo que nos permite es tomar aquellos elementos que no se perciben a simple vista y darles ese lugar, porque si bien cualquier elemento, ya sea en el espacio, en una imagen, en nuestra cabeza, en la forma de cómo percibimos el mundo, en la forma como nos expresamos, cada elemento, por más pequeño o aislado que sea, tiene sentido y tiene una intención en ese instante. Entonces, entendiendo un poco este concepto de la gestal, ya podemos entender que se articula junto con el arte terapia, ya que es un medio, es una herramienta para acceder a la subjetividad del ser humano, para acceder a esa parte afectiva interna, a ese contacto con, con nuestros pensamientos más profundos que no sabíamos que estaban, pero que gracias a la herramienta del arte, con un proceso reflexivo, un proceso de introspección, pues salen a flote. Bueno, en el arte terapia gestal hay aspectos importantes. Uno de ellos es el aquí y ahora, eh, entendiéndolo como en ese proceso creativo, en ese acto de crear una obra, ya sea pintura, ya sea corporal, ese acto creativo requiere de un material, requiere de una búsqueda y requiere de un instante aquí ahora en donde la persona tiene la capacidad de forma natural traer lo que está en el pasado o traer ese deseo o ese pensamiento que está en un futuro, pero se trae aquí en el ahora. Es decir, si ese pasado interfiere con mi presente, es válido dentro de la gestal, porque no puedo trabajar intencionalmente eh, a alguien o a una persona o tener una sesión de arte terapia pensando siempre en el pasado, porque eso ya de alguna manera interfiere en mi presente. Al contrario, si yo estoy en el aquí y en el ahora, generando una creación, realizando una obra, mi mente está presente y por tanto eso que yo acabo de crear refleja aquello que yo soy, refleja aquello que fui en un pasado o aquello que quiero ser. Entonces el arte nos permite que afloren esas imágenes que están dentro de nosotros, que afloren imágenes que no sabíamos que teníamos y eso hace que tengamos un proceso de desarrollo personal y nos pone en contacto con la experiencia del ser. Entonces, al darse cuenta de estos resultados de una obra,
de nosotros mismos, pues nos permite no solamente observar esa obra, sino también nos permite tener una experiencia sensorial y sensitiva. Entonces, ¿qué sensaciones estamos sintiendo? ¿Cómo las estamos experimentando? ¿Qué nos lleva observar esa obra que acabamos de hacer? ¿Qué nos recuerda? ¿O de qué manera también cómo sanamos? Entonces, este proceso creativo es más allá de crear, sino de materializar esas emociones que están dentro de nosotros. Y además, pues también un resultado nos permite no solamente lo anterior mencionado, sino también esta parte de pensamientos, qué pensamientos nos surgen, qué expectativas, ese criterio y ese juicio que tenemos hacia nosotros mismos, como, si tenemos confianza en lo que estamos haciendo o si definitivamente no me gusta lo que estoy creando. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos llegan? ¿Qué tipo de juicios o prejuicios estoy generando hacia mi propio resultado? Pero precisamente hablando de este aspecto del aquí y ahora, entonces es comprender que estos juicios o estos prejuicios que surgen quizás de forma natural, pues también pueden ser un escape a esas sensaciones que están aflorando. Entonces, lo más importante es estar aquí y ahora. Es por eso que el trabajo de arte terapia conlleva también un acto de responsabilidad, pues la persona en el momento que está creando un espejo de su identidad y aceptar todas esas facetas que salen de una persona en el momento de la creación, pues debe ser un momento crítico y difícil y es por eso que aquí viene la responsabilidad del terapeuta, dándole la confianza y haciendo todo lo posible para que esta persona confíe en su obra y, y le dé lugar a observarse como un acto de valentía. Y ahora hablando un poco del trabajo del arte terapeuta, en este caso pues es fundamental la escucha, esta escucha interna en donde él recibe todo esto y es a la vez un mediador o un guía o un acompañamiento de la persona que está hablando o no solamente hablando, sino pues también creando. Entonces, esta escucha interna es fundamental. Un buen escuchador pues permite que la otra persona entre en confianza y, y pueda explorar todas sus facetas. A la vez está la escucha externa, en donde el terapeuta observa también cómo esta persona se expresa, qué movimientos hace, qué expresión facial tiene, eh, y todo esto pues surge de forma casi instantánea y pues el arte terapeuta es donde debe estar muy presto a todos estos expresiones que hace el cuerpo de forma natural. Es decir, el terapeuta está presto no solamente a escuchar cómo lo dicen, sino también no, está presto a escuchar lo que dicen y también el cómo lo dicen. Y en este caso la gestal lo que hace en este proceso terapéutico es equilibrar. Entonces está dentro del apoyo que da el terapeuta y también la confrontación que se da en el proceso de creación. En, en la terapia gestal hay una faceta de polaridades, un trabajo de polaridades en donde se lleva una construcción del ser. Si bien hemos construido nuestra identidad, esta identidad ha sido distorsionada por nuestro entorno, por las demás personas y sus expectativas hacia nosotros o de nosotros hacia lo que queremos ser frente a un grupo de personas o frente al mundo como tal. Entonces, este trabajo de polaridad es un trabajo espontáneo y a su vez es un proceso lento y reflexivo en donde
nos encontramos con nuestro propio yo, con nuestro yo interno y asimismo pues se lleva un proceso de aceptación y de construcción. Este proceso no debe ser de alguna manera intencionado, es decir, voy a crear esta obra para saber quién soy o encontrarme o definirme, porque pues ahí es cuando ya se tiene un control sobre la obra, ahí es cuando ya se quiere materializar algo de forma consciente y no le estamos dando pie a esa parte interna inconsciente de nosotros que también hace que es importante, como se había mencionado, dentro de la ley de la Gestalt. Entonces, en este diálogo entre la obra y quienes somos nosotros, surgen algunos mecanismos evitativos o de negación. Es por eso que se convierte en una terapia, porque entra en juego el peligro de descubrirnos a nosotros mismos y la necesidad de protegernos. En el arte de terapia gestal es importante concebir no solamente el proceso de crecimiento, si bien se está construyendo el ser, pero también hay un proceso de crecimiento, es decir, se van cerrando ciclos, se van eliminando conductas, se va reprogramando un nuevo lenguaje de confirmación. Entonces a esto le llamamos crecimiento y decrecimiento. Yo lo veo más como ese proceso de un rompecabezas en donde con el momento de creación, con el momento del contacto con el arte, vas buscando qué fichas van encajando contigo y qué fichas, por el contrario, no van ahí y se van descartando. Finalmente, la arteterapia es un facilitador para que las experiencias que están internas dentro de nosotros, no solamente en cuanto a sensaciones, sino también pensamientos, emociones, salgan a la luz, surjan de una forma más amable con nosotros mismos y también nos permite facilitar esta toma de decisiones y del cómo nosotros afrontamos. Esto es una maduración. ¿Por qué? Porque en el proceso de arte terapia, pues surgen los bloqueos, las frustraciones, este proceso en donde no encontramos la creatividad. Entonces, todas estas formas de cómo nosotros afrontamos la frustración es parte de la terapia y es una herramienta muy útil para nosotros. Bueno, si bien el arte terapia es una herramienta, bueno, una de las tantas herramientas, también se articula con el arte terapia, que es más desde la fantasía, es cuando se trabaja independientemente del lenguaje artístico, se está trabajando con el proceso de imaginación de la parte del imaginario. También está el arte terapia de los sueños, ya que los sueños representan gran parte de de lo que somos nosotros como tal. Y también está la gestal espiritual. Todas estas facetas, la fantasía, los sueños, son reflejos de los que habla el psicoanálisis. Entonces aquí es cuando se debe tener en cuenta la actitud terapéutica. Aquí se entiende al terapeuta como un acompañante, como alguien que canaliza y cuida de forma responsable al paciente. Sin embargo, también está este proceso que anteriormente mencioné del equilibrio, es cuando pues no siempre está siendo muy amable dentro de sus terapias, porque si bien el proceso artístico le da también ese proceso de frustración, y entonces es donde el terapeuta confronta también todas esas emociones, confronta también todas esas facetas que están surgiendo en el momento. Entonces el terapeuta no dirige, no se sobrepone con el conocimiento, sino por el contrario, es un proceso muy vivo en donde el terapeuta y el paciente ambos se conectan desde un mismo sentir y se acompañan y se cuidan en el proceso.
Bueno, y para finalizar, hablando un poquito ya de cómo se ve trabajar la arteterapia con respecto a estas imágenes internas, Catarina habla de que no se debe confundir lo que se necesita ser pintado con lo que se quiere pintar. Si bien lo que se quiere pintar hace parte de este proceso, pero se puede observar más como un hacerlo, aceptarlo y dejarlo ir. Entonces, nuestro punto de partida debe ser, puede ser algo simple, pero eso simple es la excusa perfecta para que se vayan suscitando eh, otras conexiones, historias, un hilo conductor de su vida, ese proceso de sensación, de permitirse sentir para que la persona se vaya conectando con su propia obra sin necesidad de precipitarse a un resultado. Entonces, en estos instantes es cuando ya el terapeuta usa su estrategia de escucha activa, donde tolera, donde es paciente con el proceso del paciente y no se pierde este proceso terapéutico, porque siempre hay que recordar que el fin es la terapia. Entonces, que el resultado, más allá de la obra, de la creación, es cómo fue creada. Y para finalizar este video, pues concluimos que el arte terapia gestal siempre va a ser muy humanizante, va a ser muy sensible, se trabaja con el día a día, se trabaja con el aquí y ahora, se trabaja con la vida misma, con las personas, con lo que somos externamente, con lo que somos internamente y que el proceso creativo siempre va a ser una buena herramienta para sentir, para expresar, para explorar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, básicamente es el proceso de crear nos permite creer en nosotros mismos.